Recordarán, hermanos, que el tema general que estamos predicando sobre esta serie es el reino de Dios, sus fundamentos y sus implicaciones. Al inicio de esta serie anunciamos 4 secciones de las cuales estaríamos exponiendo. La primera, la palabra de Dios en la creación, tema que también ya hemos expuesto. La segunda, la palabra de Dios en la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Y hoy iniciamos la palabra de Dios encarnada, Jesucristo. Y el último de la serie será la palabra de Dios en la historia de la redención. Para ponernos al corriente, si a alguno le interesa el tema, saben que cada una de las predicaciones ha sido subida a YouTube. Puede entrar a través de la página de nuestra iglesia o directamente a YouTube, pedir a nuestra iglesia o pedir el nombre del pastor y entonces aparecerán estas series. En la tercera sección, que habla de la palabra de Dios encarnada, Jesucristo, recordarán que en el último tema hablábamos de la historia de la redención, cómo el Señor fue separando entre los pueblos una familia y así hasta llevarlos al punto de que ellos entendían de la necesidad de la llegada de un Mesías para restaurar todas las cosas. Ahora el pueblo de Dios sabía que hay un Mesías, sabía que necesitábamos de un Mesías y entonces el pueblo anhelaba la llegada de ese Mesías. Pero al igual que los fariseos, saduceos y escribas de esa época, me temo que hoy también nosotros necesitamos ver desde la perspectiva de las Escrituras y del Espíritu Santo el verdadero papel del Mesías, el cual no es solamente salvífico. Sí, vino para salvarnos, correcto. Vino para perdonar nuestros pecados, correcto. Pero es todavía más allá va su tarea, la cual, por supuesto, la hemos venido exponiendo y la vamos a tratar de explicar en esta tarde. Por eso hablamos del reino de Dios, su significado y sus implicaciones. En esta sección de la palabra autoritativa del reino, lo primero que debemos de entender que Cristo es la palabra de Dios para el mundo. Lo que leímos en el versículo 13 de Apocalipsis 19, donde dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Bueno, no cabe duda para nosotros de que se refiere a la sangre de Jesús. Y lo que sigue dice, y su nombre es, le está dando un nombre, el Verbo de Dios. Aquí, como recurrentemente hemos mencionado, hemos de ir al idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, para poder ampliar el significado de esto. Cuando leemos en nuestras Biblias el Verbo de Dios, su nombre es el Verbo de Dios, es una traducción correcta. Pero cuando vamos al original griego, el griego koiné, esto también tiene otros significados. Si uno va a un léxico griego, también va a encontrar otros significados. Y si uno va también a un léxico del griego antiguo, también va a encontrar esos otros significados. Por eso es menester aclararlo. En griego, la frase del versículo 13 comienza ahí, así, kai kekletai. Kekletai viene de la palabra eclesia, ek kaleo. Y ustedes recordarán que kaleo significa ¿qué? Llamar. Entonces, esta primera frase, kai kekletai, indica su vocación.
el llamado de Jesucristo. Y es lo que debemos de entender. Porque recordarán que alguien una vez se acercó a él y le dijo: Maestro, dile a mi pariente que comparta conmigo la herencia. Y entonces Jesús se negó a participar en ello. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de su vocación. Y esta primera fase, que kletai, habla precisamente de su vocación. El que fue llamado sería una de las frases traducidas. To onoma autu. Se le ha dado el nombre. Ho logos tu deu. Ese ho logos tiene 17 o 30 acepciones. Pero de entre las más comunes encontramos verbo, discurso y palabra. Una traducción, y de hecho hay varias Biblias en sus traducciones usan esta frase, y su nombre es la palabra de Dios. Ese es entonces el significado. Hablamos de la integridad de la palabra. Hemos hablado de las manifestaciones de la palabra. La palabra creacional, a través de la cual Dios nos habla. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La palabra direccional, las escrituras, a través de las cuales Dios nos dirige. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y la palabra autoritativa. En el principio era la palabra. Y aquella palabra se hizo carne. Al finalizar el Evangelio de Mateo dice: toda autoridad me ha sido dada. Colosenses también habla de su autoridad. Apocalipsis habla de su autoridad. Por tanto, Cristo es la palabra autoritativa. Pero también hemos hablado que no solamente hemos de entender y de hablar solamente de la iglesia y de la salvación, las cuales sí son temas de las Escrituras y que no podemos soslayar. Pero es mucho más amplio, es el reino de Dios. Y es entonces lo que tenemos que entender. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Hasta dónde nos lleva ese reino de Dios? El reino de Dios que fue establecido en el comienzo prístino de la creación. Un reino que fue trastocado por el pecado. Porque un primer Adán falló. Pero Dios nos levantó un segundo Adán, el cual vino a restaurar ese reino. Ese es entonces el punto. Porque si solo pensamos en la salvación, entonces nos caemos en el misticismo platónico, en el prisismo aristotélico, de pensar solamente en almas, en espíritus, volando por las nubes o estando por allá en el etéreo espacio, y no ver en toda su dimensión estas implicaciones. Lo que debemos entender con estas declaraciones es que Jesús es más allá de un mero hombre. En el versículo 16 leímos: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Basileon, Basileos, nominativo rey, Basileon, genitivo de Rey de Reyes. Caí y Kyrios, nominativo Señor, Quirión, genitivo de señores. La supremacía de la cual nos habla Pablo, y él es el primogénito de toda creación. No el primer creado, el primer ser creado, sino el que tiene la preeminencia sobre toda la creación, sobre el universo, sobre el cosmos, sobre las galaxias, sobre los planetas, sobre los hombres, sobre los mares, sobre el mundo, sobre todo. Hebreos también nos muestra cómo Jesús es superior a los ángeles,
superior a todo eso. De eso entonces tenemos que estar conscientes. No es que me guste la canción, ni estoy de acuerdo con todo el tema de, creo que es Arjona, ¿verdad? El que dice que Jesucristo no es, ¿qué? Sustantivo. Es verbo, no sustantivo. Ah, es verbo, no es sustantivo. Ah, usted sí se la sabe, entonces se oye música, ¿verdad? Entonces, eso es exactamente, ¿no? que es acción. Entonces, lo que debemos entender ahora es que las Escrituras utilizan la frase palabra de Dios de una tercera manera básica, como ya se ha visto en el prólogo del Evangelio de Juan, es decir, en referencia a Jesucristo, cuyo nombre es palabra de Dios. Ahí en sus Biblias, donde dice el verbo de Dios, ustedes pueden poner palabra de Dios. Su nombre, el nombre de Jesús es la palabra de Dios, la palabra autoritativa de Dios. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Todo lo que Dios desea es decir a su creación que este es el segundo Adán, el que ha de restaurar el reino. Y lo resume en esto, en Cristo Jesús, el Salvador, el ungido. En el Antiguo Testamento, Mashiach significaba el que había sido designado para hacer algo. Y una manera de hacer visible ese llamamiento era la unción. En los reyes, por ejemplo, vertían, ¿se acuerdan? A David, a Saúl, aceite, para indicar que había sido llamado. Ese es el sentido de Mashiach. Entonces, Cristo es el enviado, el ungido, el designado por Dios. No cualquier garrapata se puede autoproclamar como nuestro líder. Un maestro solamente tenemos. Entonces, Él es el que ha sido designado por Dios. Ningún otro. Porque ningún otro hay salvación. Dice en los libros de los Hechos. Lo escribe Lucas. La unidad y la continuidad en el plan del reino de Dios se revela más claramente en esto, que Cristo es el Mashiach, el agente divino de la creación y la redención. Es en este punto que el mensaje, el significado y trascendencia de las cartas de Pablo a los Efesios y los Colosenses tiene que ser rescatado de las interpretaciones meramente místicas y moralistas que se han infiltrado dentro de la iglesia. Cristo también es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esto entonces indica por lo menos tres cosas que quiero mencionar. Uno, Cristo es el primogénito de toda creación. Todas las cosas fueron creadas a través de Él y para Él. Y en Él todas las cosas se mantienen unidas. Podemos leer, por ejemplo, Colosenses 1:15 y los versículos que siguen. Cristo además es el eslabón cohesivo en la cadena de toda la sinfonía cosmonómica de la creación. ¿Pueden ustedes imaginarse el universo entero? ¿Pueden imaginarse un paisaje campirano, a cielo abierto, a cielo raso, y una gigantesca cruz levantándose desde la tierra, desde el suelo hasta el cielo? ¿O pueden imaginarse, por ejemplo, la escalera que soñó, ¿se acuerdan? Uno de los patriarcas, una escalera, gracias hermano, que subía
y que los ángeles subían y bajaban. Ese punto conector entre el cosmos y Dios es Jesucristo. Es el segundo Adán. No es solamente el Salvador, el Redentor. Sí lo es. Y lo repito y lo afirmo. Sí, sí es mi Salvador. Sí, Cristo es mi Redentor, mi único y suficiente Salvador. Por supuesto. Pero ahí no se queda el asunto. Porque es como dejar a un maniquí en una urna. O a esos muñecos que bendicen y los ponen ahí en una urna que no pueden hacer nada. No, Cristo es entonces ese punto de cohesión entre el Creador y su creación, la cual había sido afectada por el pecado. Pero ahora Cristo es el que reconcilia ese cosmos. En este sentido, Él es el Alfa. Número 2. Cristo es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia, la raza redimida, la nueva humanidad, el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto. También es el comienzo de la economía de la redención, el segundo Adán, el primogénito de entre los muertos, para que allí también pueda ser preeminente. Cristo es entonces el omega, el fin, el de todas las cosas. Y en tercer lugar, que no debemos de perder de vista tampoco es que Cristo es el segundo Adán. Hablar de Cristo como la palabra de Dios es no ignorar estas tres cuestiones que hablan de la vocación de Cristo. El primogénito de toda creación, la cabeza del cuerpo que es su iglesia y el segundo Adán. Luego, después de que el pecado interrumpió el shalom del orden cosmológico de la creación, Dios en Cristo, el segundo Adán, está reconciliando todas las cosas, está restaurando el shalom del cosmos. La creación es obra de Dios y aún la ama, aún la cuida y aún la preserva. Y por lo tanto, debemos tener presente que Dios nunca está más allá de la redención. Dios, el Creador mismo, es también Redentor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es lo triste que aquí mistificamos esta frase y decimos a Panchito, a Papito, a ti te salvó. Lo reducimos solamente, traducimos mundo como hombre. Y la palabra que usa aquí es cosmos. Y se refiere a la creación entera. Por supuesto, que incluye en la creación entera, incluye también el hombre. Y ahora, con la llegada del Mesías, estamos en la plenitud de los tiempos. Y Dios está uniendo de nuevo todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, Cristo es nuestra paz. ¿Cómo? Porque Cristo, con su sangre derramada en la cruz, hizo la paz, el shalom entre la creación y su creador. Cardos y espinas te dará. Eran las señales de la maldición. Ahora viene un shalom con el segundo Adán. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, dijo: por cuanto agradó al Padre que en él, Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todas las cosas. Entonces no solamente Pancho, no solamente Paco, no solamente Pedro, todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Una autoridad total, una autoridad absoluta, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
No menos importante es lo que dice Pablo en Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo sigue insistiendo, Cristo es nuestra paz. Ese es el significado del Mesías, del segundo Adán, que vino a reconciliar todo, no solamente a salvar nuestras almas, sino su reino en su totalidad, el cosmos en su totalidad, la creación en su totalidad. Debemos entonces entender cómo, por el testimonio de las Escrituras, Westminster en sus documentos, Catecismo Mayor, Catecismo Menor, Confesión de Fe de Westminster, pero no solo Westminster, también Heidelberg y otros catecismos. En el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 23, escuchemos lo que dice. Aquí se habla de los oficios del Redentor, del Mashiach, de Cristo. Pregunta 23. ¿Qué oficios ejecuta Cristo como nuestro Redentor? Respuesta. Cristo como nuestro Redentor ejecuta los oficios de profeta, de un sacerdote y de un rey, tanto en su estado de humillación como el de exaltación. ¿Qué significa el oficio de Jesús como profeta, como sacerdote y como rey? Bueno, también el catecismo nos conduce a unas respuestas, a un entendimiento de este asunto. En la pregunta 24 dice, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de un profeta? La respuesta, Cristo ejecuta el oficio de un profeta, revelándonos por su palabra y espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Ahora, cuando ustedes vayan a consultar su catecismo, subrayen estas palabras, revelándonos por su palabra y espíritu la voluntad de Dios. Entonces, Jesús es el que nos manifiesta, nuestro profeta, revelándonos qué es lo que realmente quiere el Padre de nosotros. Él es nuestro único y verdadero profeta, pero además acota, encierra, no da lugar a las imaginaciones, no da lugar a las especulaciones, porque dice, revelándonos por su palabra y por su espíritu, el cual tienen todos aquellos que han nacido de nuevo. La pregunta 25. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de un sacerdote? Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de un sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina, reconciliarnos con Dios e interceder continuamente por nosotros. Como sacerdote, llevarnos a nosotros hacia el Padre, llevar a la creación hacia el Padre. El primer Adán era su primer tarea, traer toda la creación a los pies del Creador. Y ahora Él trae todo el reino, toda la creación, en olor grato, en ofrecimiento al Padre, al Creador. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de un rey? Cristo ejecuta el oficio de un rey, sujetándonos a sí mismo, gobernándonos, defendiéndonos y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y los nuestros. De esta respuesta, subrayemos por lo menos estas dos frases: sujetándonos a sí mismo. Ese es un significado que debemos explorar, un significado que debemos desarrollar.
Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Lejos de mí, nada podéis hacer. Todo lo que tú hagas, en la panadería, en la tienda, en la escuela, en la academia, en el trabajo, sin Cristo no tiene ningún significado. Así te partas, perdonen la expresión, el lomo todo el día. 13 o 18 horas, nada tiene significado. Si no es hecho en el nombre de Cristo, a través de la palabra de Cristo también. Y la otra frase, gobernándonos. Cristo sigue siendo nuestro Rey. Seguimos siendo sujetos a Él. Estamos sujetos a Él. No podemos hacer nada por nosotros mismos, ni ad latere, ni afuera, ni adentro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto debe preocuparnos como padres. Esto debe preocuparnos como parientes. Cuando nuestros hijos, cuando nuestros familiares están fuera de este orden. No sueñe. No se imagine. No, mire, si el juicio final en este momento fuera, solo estarían aquellos que están sujetos a Cristo. Porque allí no habrá abuelito, no habrá abuelita, ni tío, ni tía, ni hijo, ni hija, si no ha doblado sus rodillas a Cristo. Esa es una realidad que debemos entonces de tener presente. En resumen, Cristo como profeta es la palabra de Dios. Como sacerdote es la palabra reconciliadora entre Dios y la creación. Y como rey, Cristo es la palabra autoritativa. Ahora en el tercer y último punto, veremos entonces el oficio universal del creyente. Cristo por su obra rescató este oficio y nos lo imputó. Imputar, recuerden, lo hemos explicado incluso gráficamente, digamos un saco, el saco de Jesús y me lo pone a mí. Eso es imputar. La justicia de Él, el trabajo de Él, el oficio de Él, ahora es imputado al creyente. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Esa imagen consistía principalmente en el conocimiento, la justicia y la santidad para gobernar el universo. La pregunta 10 del Catecismo Menor nos ayuda a entenderlo. En su pregunta dice, ¿cómo creó Dios al hombre? Y su respuesta la consigna así: Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, con dominio, y subrayen esto cuando vean su catecismo, con dominio sobre todas las criaturas, sobre toda la creación. Ese es el mandato cultural de Dios para el hombre. En virtud de su conocimiento, el hombre era un profeta, porque el conocimiento es el principal requisito de un profeta. Hace 8 días hablábamos. Amarás al Señor con toda tu mente. Y explicábamos los alcances y el significado de amar a Dios con toda la mente. Y veíamos cómo ahí no éramos fieles a Dios. En virtud de su justicia, el hombre era el rey sobre la creación, porque la justicia es el primer requisito de un rey. Esto nos lleva al significado de visión, autoridad y poder. Visión, el que conoce la voluntad de Dios, el que entiende la voluntad de Dios y el que hace la voluntad de Dios. Autoridad, el que la comunidad reconoce que ha sido un enviado de Dios. Y se admiraban de su doctrina, dice el Evangelio, porque hablaba como quien tiene autoridad.
El hombre no se autoproclama caudillo. El hombre no se autoproclama rey o presidente. Tiene que ser reconocido por su comunidad. Y en virtud de su santidad, el hombre era un sacerdote, porque la santidad es el primer requisito de un sacerdote. Cuando el hombre cayó en el pecado, distorsionó estos aspectos de la imagen de Dios. Ahora, hace ciencia, sí, porque tiene conocimiento, pero hace ciencia de una manera pervertida. Ahora, en su concepto de justicia está corrompido. Y la santidad ha sido desplazada por los llamados valores éticos desacertados que escuchamos. Sin embargo, estos oficios de profeta, rey y sacerdote son restaurados con el nuevo nacimiento. De eso se sigue que todo aquel que ha nacido de nuevo es un profeta, un rey y un sacerdote. Un profeta para proclamar la voluntad de Dios, no solamente en el evangelismo, sino en su área de trabajo. Así se hace el pan. Así se hace esto, así se hace lo otro. Ahí somos profetas, así se enseña, así se canta, etcétera. Nosotros somos esa palabra, nosotros llevamos esa profecía con nuestro trabajo, con lo que hacemos. Como sacerdotes, debemos traer el fruto de nuestro trabajo y ofrecerlo al Señor. Un trabajo hecho conforme a su voluntad. Y como reyes, debemos entonces ejercer nuestro dominio sobre la economía. ¿Quién domina la economía? ¿Quién domina la pedagogía? Ahí tienen a un Pablo Freire. Ahí tienen un Pestalozzi. Ahí tienen un Montessori. Esos son los conceptos que les enseñan a nuestros pedagogos cristianos. Y esos son los que van a transmitir. Y así, en cada una de las profesiones pudiéramos ir hablando. Entonces, concluyendo, la idea del oficio universal del hombre podemos, grosso modo, mirarlo en Apocalipsis, el capítulo 1, que tuvimos hoy como llamamiento a la adoración. El versículo 5, la segunda parte. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primero, el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo, si no, no ves el reino de Dios. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. En Primera de Pedro capítulo 2, ahí resumen los tres oficios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Ahora bien, mas vosotros sois linaje escogido, la nueva humanidad, la raza redimida, el nuevo pueblo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, para que anunciéis el oficio del profeta. Aquí encontramos los tres oficios. Linaje escogido, somos reyes. Real sacerdocio, somos sacerdotes.
Los que hemos de traer el trabajo, nuestro trabajo dentro de la creación y ofrecerlo como incienso agradable a nuestro Dios. Y somos profetas porque hemos de anunciar. Cuando dice aquí las virtudes, no se refiere nada más a que no dices groserías, a que te portas. No, no, no. Aquí la idea es su potencia, su poder, sus milagros, sus actos. Eso es lo que implica esa palabra virtud, virtudes. Por eso, al arribar a una conclusión, debemos mencionar lo siguiente. Si estamos diciendo que descuidamos el reino, esto implica pues que hemos de abandonar el culto, hemos de darle preferencia a la lectura de dejar a un lado la lectura de las escrituras y de la oración, de ninguna manera. Porque Jesús le contestó al joven rico, ¿recuerdan? El joven rico, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hay hermanos que no faltan a los cultos. Son hombres de oración, mujeres de oración. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta. El reino. Tu testimonio en el reino. Entonces, si nos abocamos a estas tareas que nos han sido enunciadas, ya no hay que evangelizar, ya no hay que hacer labor misionera, hemos de arrumbar por ahí los folletos evangelísticos, ya no son importantes los estudios bíblicos. Cristo le respondió a los fariseos y a los escribas, que se ufanaban de conocer la Biblia, que se ufanaban de ser rectos conforme a la palabra de Dios. Los fariseos decían, te doy gracias porque no soy como este publicano, te doy gracias porque doy mis diezmos, te doy gracias por todo esto. Y a ellos les dijo, raza de víboras, hipócritas. Y les acentuó esta frase, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nos falta aquello, nos falta lo otro. Entonces, ¿es malo trabajar? Mejor me meto al seminario, ¿no? ¿Es malo ser estudiante? No, pues mejor me voy de misionero. ¿Es malo ser profesionista? ¿Abogado, médico, ingeniero, arquitecto, maestro, panadero? De ninguna manera. Porque ya lo dijo Pablo, el reino de Dios no son palabras, sino poder. Primera de Corintios 4:20, aunque ya en algunas ocasiones lo he explicado. Quiero traerlo nuevamente a su memoria. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La frase griega que el apóstol utiliza aquí es en dunamei, y esta palabra puede ser traducida como esfuerzo, como poder, es correcto. Pero también tiene la acepción de trabajo. Así que podemos libremente traducir y sin hacer violencia al texto de esta manera. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en trabajo. No consiste solo en rezos, sino en trabajo. Trabajo traído a la gloria de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Todos sus trabajos, todas sus profesiones, todos sus conocimientos, el que usted tenga, tiene que ser dirigido hacia Dios y conforme a su palabra. Sin olvidar, por supuesto, sí, es absolutamente necesario el nuevo nacimiento. Es absolutamente necesario el arrepentimiento, lo que significa conversión. Pero también es necesario
ver el reino de Dios, sus fundamentos y sus implicaciones. ¿Quiénes tienen el mundo ahora? ¿Quiénes dirigen el mundo ahora? ¿Los cristianos? Por favor, hermanos, por favor, despertemos. Y este es nuestro primer gran pecado. Y este es lo primero que le tenemos que pedir perdón a Dios. Porque hemos abandonado este mundo en manos de incircuncisos, en manos de hombres, la justicia. Háganme favor, hombres injustos administrando la justicia. Entonces, pero también, hermanos, es el momento para pedirle al Señor su visión de cómo debemos de rescatar este reino. Hemos de pedirle en oración el poder, la sabiduría para poder ejercer nuestro oficio de profeta, rey y sacerdote en el reino de Dios, el cual debemos rescatar, restaurar y redirigir. Y que el Señor nos ayude a realizar esta tarea. Vamos a orar. Buen Dios y buen Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra. Y gracias te damos por darnos a entender a través de la exposición de tu poderoso evangelio nuestro origen, nuestra unidad y nuestro destino. Y saber, Señor, que tenemos una tarea que realizar, de la cual, Señor, hasta ahora tenemos que pedirte perdón, porque no hemos hecho nada en favor de tu reino. Perdónanos por esa omisión. Y te rogamos, Señor, que nos des la sabiduría para que rescatemos, Señor, este reino tuyo, que ahora está en manos caídas, en mentes caídas, corazones caídos, y que tuercen la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, a vivir y a trabajar como lo que somos, un cuerpo, en una unidad. Ayúdanos a entender lo que significa creo en la comunión de los santos. Ayúdanos a entender lo que significa creo en la iglesia, para que entonces juntos abordemos esta tarea, rescatar, restaurar y dirigir el reino de Dios. En Jesús oramos. Amén.